Eh, Vamos a empezar a hablar un poquitito de las fuentes del derecho al trabajo, ¿les parece? Aguárdenme un segundico. Me encanta decir segundico. Aguárdenme un segundito. Y ustedes no han visto casi materias jurídicas, así que las referencias a lo que son las fuentes del derecho no les dice, en general no les dice absolutamente nada. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Quién habla? Porque no estoy mirando en este momento la cámara, pero por supuesto que Shirley. sí. Shirley. En algún momento hice el traductorado de francés ahí en la Facultad de Derecho eh, y, tengo esto que se llama Constitución Comentada y son 2 tomos de Angélica Geli, pero no entiendo si esa es la que puedo usar o es esta humilde que nunca Tanto entendí no, qué como guardalo porque es una buena obra, la de Angélica Argeli, sin ninguna duda, es una obra moderna también, pero no tanto no te vamos a pedir, tranquilízate en eso, no, me parece un exceso, ¿sí? Me parece un exceso. Voy a usar algunos apuntes que no están hechos para ustedes, ¿sí? Después los vamos a adecuar para ustedes, pero en principio voy a elaborar con algunas cuestiones que no armé para ustedes. Vamos a empezar a ver el tema de las fuentes del derecho al trabajo. ¿Sí? Vamos a empezar a ver las fuentes del derecho al trabajo. Y cuando hablamos de las fuentes del derecho al trabajo, voy a compartir esto, si se puede. Voy a compartir esto. Servicios Infolet. Ah, Rochi. ¿Qué le está vendiendo Rochi? Decía yo. ¿Qué les estaba vendiendo? Claro, ¿viste? Yo me duermo, empieza a vender la otra. Y bueno, está bien. Si el negocio no lo hace uno, está bien que lo haga otro. Ay, Dios mío. No se puede confiar en nadie. Compartir pantalla. Me voy a compartir un PowerPoint, o al menos una diapo de un PowerPoint. A ver. ¿Se ve algo, como diría mi abuela, mijitos? Sí. Perfecto se ve. Bueno. Sí. Sí, profe. No, lo primero que quiero decir, ¿cómo clasifico las fuentes del derecho del trabajo? Primero no son las fuentes del derecho al trabajo, sino las fuentes del contrato y la relación de trabajo, es decir, las fuentes del derecho individual del trabajo. Y el vocablo fuentes, ¿a qué nos remite? Si nosotros agarramos cualquier libro de derecho, hay infinidad de acepciones y clasificaciones posibles de lo que nosotros denominamos las fuentes. No enloquezcan sacándole fotos, tratando de sacar, apurarse, no, pare, que le toque sacar una... Todo esto lo van a tener, ¿sí? A un módico precio, después le doy el CBU mío, yo le hago chistes de eso, a ver si se lo toman mal, me lo creen encima. A ver, un segundito, ahí está. A mí me interesan 3 o 4 cuestiones vinculadas a las fuentes. Podemos entender, vamos a tomar las clasificaciones estrictamente necesarias que nos sirven a nosotros en esta disciplina. Cuando nos referimos a fuentes, podemos hablar de lo que son las fuentes materiales y las fuentes formales. ¿Qué son las fuentes materiales? Los antecedentes históricos. Todo lo que hemos venido hablando que da sentido, las bases materiales, sociales que dan sentido a las normas, a las leyes, a los decretos, las resoluciones, las constituciones, eso es una fuente material. ¿Es importante en el derecho al trabajo? Claro que sí. En todo el derecho es importante, pero bueno, nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que nos corresponde. No nos da el cuero para hacernos cargo de todo el derecho. Todo el derecho debiera contextualizarse, porque las leyes, los decretos, las resoluciones, las constituciones no nacen de un repollo. ¿Recuerdan? Esto lo hemos venido laburando. Cuando hablamos de fuentes materiales no estamos refiriendo a esos antecedentes que le dan contexto. ¿A qué? A una fuente formal.
¿Cuál es la fuente formal? Y por ejemplo, dentro de la fuente formal están la Constitución, una ley, un decreto, una resolución, una decisión administrativa, un convenio colectivo de trabajo. ¿Qué son las fuentes formales? Son las normas vigentes. Es el derecho vigente, ¿recuerdan? Que yo les pedía, por favor, no confundamos derecho con legislación. Bueno, hay muchos que hacen que cada vez que te dan una materia jurídica te enseñan solamente lo que son las fuentes formales, pero ni hablan de las fuentes materiales. ¿Se entiende? Las fuentes formales son, a ver, ¿alguien tiene el artículo 31 de la Constitución ahí? No digo ahí, ¿quién fue? Shirley que estaba con Heli. No digo que saques el tratado de Heli. Mira, ¿dónde está esta chica? Yo lo tengo, profe, acá. Vos fíjate, a ver, fíjate, esta se la afané a mi hijo, se la saqué hace media hora, se la saqué de la mochila, tiene 7 años. Con esto para lo que necesito, a mí me sirve. Mientras no sea una constitución apócrifa. ¿Estamos? Pero, a ver, ¿quién lee el artículo 31? Yo lo tengo. Léalo, señorita. Señora. Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquiera disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Básicamente esto habla de las fuentes formales. ¿Qué son las fuentes formales? El derecho vigente. ¿Sí? La Constitución, los tratados, las leyes, los decretos. ¿Se entiende? Adelantemos un concepto que vamos a ver un ratito. Lo que está dentro de la pirámide de lo que se llama la pirámide de Kelsen. ¿Qué carajo será la pirámide de Kelsen? Ya veremos. Tal vez Shirley sabe, algo sabe ahí que quien tiene ese niato de Kelsen. Pero en principio, cuando la primera clasificación que a mí me interesa que tengamos presente es esta clasificación entre fuentes materiales y fuentes formales. Bien, ahora, las fuentes formales, el derecho vigente pueden ser fuentes formales generales o especiales, fuentes formales heterónomas o autónomas. ¿Bien? ¿Qué son las fuentes formales generales? Por ejemplo, una ley universal. La ley de contrato de trabajo, por regla general, se le aplica a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores, a todes. ¿Bien? Se aplica, es universalmente obligatoria para todo, para trabajadoras y trabajadores de la actividad privada. A ellos se aplica. Es general. No hace una disquisición a estos trabajadores y a estos no. Lo hace, pero no parcela, sino aquellas cuestiones que claramente pueden ser muy extrañas a la regulación de la ley de contrato de trabajo. Y lo separo, por ejemplo, de las fuentes formales especiales. Recuerda que en un momento en la Argentina, a partir de la década del 30, se empezaron a dictar estatutos profesionales, que son leyes que regulan relaciones laborales en una determinada actividad. Por ejemplo, el Estatuto del Peón de Campo. Por ejemplo, el Estatuto de los Obreros de la Construcción. Por ejemplo, el Estatuto de los Encargados de Edificio. No le digas portero al encargado, si no se enoja. Vamos. General es una ley que abarca a todos los trabajadores en relación de dependencia. Particular es una determinada categoría, un determinado universo acotado de trabajadores. ¿Se entiende? Los estatutos profesionales son típicas fuentes formales de carácter especial. Las fuentes formales pueden ser heterónomas y autónomas, y aquí hay un dato inicial.
El que me escriba heterónoma sin H o autónoma con H lo mato. Es inapelable por donde lo miren. Pero lo que ustedes tienen que saber es que cuáles son las fuentes formales heterónomas. Las que, ¿quién había leído? ¿Quién había leído el 31? Perdón. Shirley. Shirley. Bueno, Shirley, lo que leyó el 31. Aquello que está en la pirámide de Kelsen son las fuentes formales heterónomas. ¿A qué vamos a asimilar como fuentes formales heterónomas? Aquellas fuentes normativas que dicta el Estado. La Constitución, la ley, los decretos, las resoluciones, ¿sí? Heterónomas. ¿Y las fuentes formales autónomas? Bueno, esto en el resto del derecho no se consigue. Esto es algo bien típico del derecho del trabajo. Porque en el derecho del trabajo, ¿recuerdan aquella apestosa expresión del falso polaco, en realidad el Tano Carneluti? Los convenios colectivos de trabajo tienen cuerpo de contrato y alma. ¿Se acuerdan de eso? Y alma de ley. Y los convenios colectivos, ¿cuántas partes tienen? 2. ¿Y el Estado juega ahí? No, el Estado solo homologa, pero no es parte. Entonces no es una norma heterónoma, es una norma autónoma. Son las autonomías colectivas, en ejercicio de la autonomía colectiva que surgen esas normas. ¿Se entiende? Y el producto de eso, esas fuentes formales autónomas, son los convenios colectivos de trabajo. O un acta acuerdo. Un acta acuerdo es una suerte de convenio colectivo de trabajo que se reduce a menos temas. ¿Se entiende esto? Es una fuente formal. Un convenio colectivo de trabajo es una norma, no es un contrato porque es universalmente obligatoria. Tiene eficacia, ¿recuerdan? Erga omnes, ¿lo llegamos a decir esa expresión? ¡Wow! Para sorprender a sus amistades el sábado a la noche. Bien, erga omnes. ¿Bien? Los convenios colectivos de trabajo no son de carácter general, son fuentes formales, autónomas y especiales, ¿se entiende? Porque regulan las relaciones laborales en una determinada actividad, rama de actividad, oficio, profesión, categoría o empresa. Son universos acotados, ¿se entiende esto? ¿Pero se entendió esto de las fuentes materiales y las fuentes formales? Y las fuentes formales pueden ser autónomas o heterónomas. Y las fuentes formales pueden ser heterónomas y autónomas. Y recuerden, la heterónoma va con H. A mí me pasa muy a menudo, por eso me cansé y no tomé más exámenes escritos, que me escriban heterónoma sin H. Por eso hace 20 años que no tomo exámenes escritos. Entonces, vamos a otra clasificación importante. Las fuentes de producción. Las fuentes de producción. La fuente de producción es quien emite las fuentes formales. ¿Quién realiza las fuentes formales? ¿Quién las produce? Y las fuentes heterónomas, ya dijimos, las fuentes heterónomas las hacen los poderes del Estado. ¿Cuál es la principal? A ver, ¿cuál es el poder del Estado que ejerce la función legislativa? Básicamente, por definición, ¿quién es el encargado de la función legislativa? ¿Qué poder del Estado? El poder legislativo. Maravilloso. Pero también los otros poderes del Estado, gracias Gisela, a veces no, pero está bueno esto. Las preguntas sencillas muchos no la contestan y quedan sin contestar. ¿Sí? Pero residualmente el Estado también, otros poderes del Estado tienen función legislativa. ¿Sí? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, cuando hace un decreto reglamentario, cuando dicta una resolución. Puede dictar normas de carácter general, pero sin llegar a sustituir al Congreso de la Nación.
¿Se entiende eso, chiques? Entonces, a mí no me interesa que sepan las chiquicientas formas de clasificar las fuentes. Me basta con que ustedes puedan distinguir una fuente material de una fuente formal. Y que dentro de las fuentes formales puede haber autónomas y heterónomas. Y puede haber generales y especiales. Y que puedan distinguir lo que son las fuentes de producción. Y que pueden ser heterónomas y autónomas. Y acá hago una aclaración. A ver, por ejemplo, una fuente formal heterónoma es el resultado final, es la ley, es el decreto, es la constitución. Producto de, si es la constitución, de la acción de los constituyentes. Si es una ley, es producto de la acción del poder legislativo, del ejercicio de la función legislativa, ¿se entiende? Pero no confundamos la ley con la acción legislativa. La acción legislativa sería la función, la fuente de producción. Es la fuente de producción que me lleva a obtener fuentes formales heterónomas. A ver, tal vez es más fácil con lo que le voy a decir todavía en esto. Un convenio colectivo de trabajo es el resultado final de la negociación colectiva. Pero no confundamos convenio colectivo de trabajo con negociación colectiva. Una cosa es el producto normativo final y otra cosa es el procedimiento que me lleva a ese producto normativo final. ¿Se entiende? La negociación colectiva es un procedimiento, es una acción. Es que la calle, ¿cómo llama la negociación colectiva? La paritaria. ¿Por qué paritaria? Porque actúan en pares, porque se parte de una lógica de representación par, que vale lo mismo la representación obrera que la representación empresarial, ¿se entiende? Pero, ¿cuál es la fuente de producción? La paritaria, la negociación colectiva. ¿Y cuál es la fuente formal autónoma? El convenio colectivo, el resultado. Lo que ya se negoció. ¿Se entiende? Cuando hablo de la fuente de producción, hablo de esas acciones, esas instancias que me llevan a obtener productos autónomos o heterónomos. Y que tienen también que ver si se trata de actores estatales o autónomos. Generalmente, la autonomía colectiva es la rara avis del derecho al trabajo, que aporta el derecho al trabajo al derecho. No van a encontrar en otra área del derecho, ¿qué cosa? Autonomía colectiva. Los convenios colectivos de trabajo son típicos del derecho al trabajo. No hay fuentes formales autónomas en otras áreas del derecho. ¿Sí? No hay en otras áreas del derecho fuentes formales autónomas, como tampoco hay fuentes de producción autónomas. ¿Estamos con esto, chicas, chicos, chiques? Perdón, o sea, las autónomas serían las que pueden llegar a estar negociándose, algo así. No La fuente formal y autónoma es algo que se negoció a partir de lo que han dicho los propios antagonistas sociales. El sindicato negociando con el empresariado, pero la fuente formal es el punto final de la negociación, cuando ya el acuerdo se llegó. Es el acuerdo concluido y debidamente homologado. La fuente de producción autónoma es el procedimiento, es la instancia de negociación. En el plano heterónomo, en el plano estatal, no existe una instancia de negociación como se ve en la negociación colectiva. Pero sí, hay dimes y diretes en la acción legislativa. Pero la fuente de producción es ¿quién? La fuente formal es ¿qué? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, ya que la tengo a Malena antes aparecía con la cámara. La hemos perdido, Malena. Es que tengo el celular y nada. ¿Con qué te pensás que doy clase yo? Yo doy clases de esta manera, pero bueno, no importa.
No vamos a pasar a la categoría de ofendidos. A ver, ¿quién me va a ayudar con el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo? Vamos a perder la virginidad normativa. Ahí está. ¿Quién colabora? Lo leo yo. Pobre Malena, se conectó en serio. A ver, ¿quién lee el 1? Acá. Artículo 1, fuente de regulación. El contrato de trabajo y la relación del trabajo se rige: A, por esta ley; B, por las leyes y estatutos profesionales; C, por las convenciones colectivas y laudos con fuerza de tales; D, por la voluntad de las pares; E, por los usos y costumbres. Bueno, vamos a empezar por lo que falta. ¿Vieron? Esta obsesión de mirar siempre el vaso medio vacío. Vamos a empezar por lo que falta. Alguien diría por ahí que estas son las fuentes nominadas, las que están nombradas en la LST. Bueno, ¿y cuáles son las innominadas, las fuentes innominadas? Obviamente estamos hablando de fuentes formales. El artículo 1 refiere a las fuentes formales de regulación del contrato y la relación de trabajo. Pero ¿cuáles son las que no nombra? ¿A usted cuál se le parece? Dice, esta ley, los estatutos profesionales, los convenios colectivos de trabajo, los laudos con fuerza de convenio colectivo de trabajo. ¿Qué se está olvidando ahí? ¿Los estatutos? Lo dice. El artículo 14 bis. Y más que el 14 bis, la Constitución. Constitución. Perdón, me puse cómodo porque estoy viejo y protestón. ¡Ay! Pero me pongo de alguna manera para poder resistir un poquito más. A ver, la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, cuando hablamos de la Constitución Nacional, ¿cuál es el artículo de referencia que tenemos que tener en cuenta? Si yo fuera profesor de ustedes, ¿qué haría? El 14 bis. El 14 bis. 14 bis. ¿Qué cosa el 14 bis? El artículo. Ah, pero De no me están diciendo. memoria. Lo tomarías de memoria. Hoy con mi hijo de 7 años estábamos estudiando verbos. Lo estudiaría. Estudiar de memoria. Paulo Freire, un carajo. No. Bien así, bien siglo XVIII, así. No se Crimen. escucha, profe. ¿No? ¿No se me Sí, se escucha? escucha. Yo Sí se escucho. escucha, ¿eh? Sí. Se escucha No, no. perfecto. Sí, se escucha. La gruta, está sorda usted, por favor. ¿Yo qué tengo que ver? Pensé que No había dije sido vos. nada. No. Ah, bueno. Entonces, la Constitución Nacional, primero tenemos que tener en cuenta el 14 bis. Nosotros hay una definición. A ver, lo que más me interesa del 14 bis, que ustedes entiendan cuál es la parte más potente del 14 bis. Y que vamos a volver sobre esto, y que tiene que ver con su enunciado. Lo más fuerte del 14 bis es su enunciado, porque es la construcción de una desigualdad jurídica de rango constitucional que opera sobre las relaciones sociales. Es decir, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, a la trabajadora, este piso de derechos. Primer párrafo, los derechos individuales del trabajo. Segundo párrafo, los derechos colectivos del trabajo. Tercer párrafo, los derechos de la seguridad social. ¿Bien? Vamos a volver sobre esto cuando veamos sobre todo los principios. Pero ¿qué podemos agregar además de la Constitución? A ver, hay algo que ya creo que lo leyó Shirley, que es el artículo 31. Y el 31 refiere a la llamada pirámide de Kelsen. ¿Quién corno era Kelsen? Y Kelsen, Hans Kelsen, uy, ¿dónde me metí? Aguárdenme un segundito. Seguramente ustedes me perdieron de vista. Ahí está. Hans Kelsen era un filósofo del derecho. Escribió un libro que se llamaba La teoría pura del derecho, un verdadero embole
en el cual sucumben muchos estudiantes de la Facultad de Derecho, que tiene que ver con lo siguiente. Hans Kelsen advierte esto que dice el artículo 31 y que está presente en casi todas las constituciones del derecho occidental, que establecen una pirámide jerárquica, una jerarquía de las normas. Ustedes van a ver Constitución Nacional, leyes, decretos, resoluciones. ¿Qué dato en común tienen? Son todas de carácter estatal. Son todas autónomas o heterónomas. Autónomas o heterónomas. 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 ¿Con H o sin H? Con H. Con H. Bien ahí, muy sagaz la acotación. Bien, bien. Entonces, Hans Kelsen era alguien que escribió la teoría pura del derecho. Shirley se hizo alguna materia de derecho, se debe haber morfado Hans Kelsen ahí. No era el 9, no, menos mal, no era el 9 del Rapid de Viena. Digo Rapid de Viena porque es el único equipo austríaco que conozco. Pero Hans Kelsen era un jurista austríaco o austriaco, nunca me quedó tan claro. Pero el punto, que hay algo para que nosotros tengamos en cuenta. Primero, que en nuestro artículo 31 de la Constitución, está reflejada esa pirámide normativa, donde en el vértice superior de la pirámide está la norma de mayor jerarquía, la Constitución, y en la base de la pirámide están las normas de menor jerarquía. ¿Sí? Entendiendo que estas normas son fuentes formales heterónomas. Fíjense, no hay fuente autónoma acá, dando vuelta. Entonces, si en la pirámide, en la parte superior de la pirámide está la mayor jerarquía y en la parte inferior de la pirámide hay menor jerarquía, vamos a llegar a una conclusión. A ver, orden de jerarquía equivale a orden de prelación. ¿Qué significa que orden de jerarquía equivale a orden de prelación? Reitero, en las fuentes formales de origen estatal, orden de jerarquía equivale a orden de prelación. Sobre todo en todo ámbito que no tenga que ver con el derecho de trabajo. Cuanto más arriba estamos en la jerarquía normativa, más valor tiene y prevalece sobre la norma inferior. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La Constitución vale más que la ley vale más que el decreto vale más que la resolución. Orden de jerarquía equivale a orden de prelación, a orden de prevalencia. Cuanto más jerarquía tiene, más prevalencia tiene sobre la norma inferior. ¿Se entendió? Sí, se entiende bien. El otro día estaba leyendo un meme que decía que cuando uno hace ese sorbido del mate, le da un toque intelectual. No me pareció. Bueno, entonces vamos avanzando. El tema que en un momento, en 1994, reformaron la Constitución. El Carlos lo llama al Alfonso y le dice, che, ¿qué tal si no reformamos la Constitución y armamos un paquetín ahí, el Pacto de Olivos, y hacemos una reforma importante, ¿no? Y entonces, una de las cuestiones que surgió es, ¿por qué no reformamos las atribuciones del Congreso? Y entre dimes y diretes salió un artículo con una contextura totalmente distinta que se vincula con los tratados internacionales. El artículo 75, inciso 22, que es muy, muy, muy importante. Y les voy a pedir encarecidamente, prometo no venderles nada, que me lean el artículo 75, inciso 22. ¿Quién me lo lee?
Empieza el 75 diciendo corresponde al Congreso. 2 puntos. Ahí yo, profe, lo leo, si quiere. Dale, Agustina. Corresponde al Congreso. ¿Qué cosa? Dice el inciso 22. No, pero esta dice deber de seguridad. No la ley de contrato de trabajo, sino la Constitución. Ok. 75, inciso 22. Pueden darle una mano, Agustina. Yo la tengo acá, si quiere la leo. Bueno, Agustina va a tener otros privilegios. Dale. Aldana, que no fue así. Sí, yo estoy buscando igual. Así que lo leo. Tranquila. Dale, Como que- dale. El tiempo es tirano en televisión. Hagamos de cuenta que es ficción. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, él y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanación del Delito del Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo se podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo y Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Bueno. La cuestión. Lo primero ¿Dónde que... queda ahora la pirámide? Perdón. ¿Dónde queda la pirámide y lo que dijo el orden de prevalencia? Porque si se supone que una resolución vale más que una ley... No. Una resolución es jerárquicamente inferior con respecto a una ley. ¿Sí? Pero ¿cómo empieza diciendo que los tratados y las resoluciones tienen... Aprobado y desechar tratados y concluido con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Los tratados y concordatos. A ver, vamos despacio. Napoleón decía, vístanme despacio, estoy apurado. No da el toque intelectual, ¿no? Pero el punto es que dentro del núcleo de coincidencias básicas entre el Alfonso y el Carlo, yo no digo el nombre del Carlo a ver si tengo un cataclismo acá, se me cae el techo o algo, porque es mufa. El Alfonso, ¿saben a quién me refiero? El expresidente Alfonsín. Sí, sí. Y el Carlos es el que le siguió. Entonces, el Carlos y el Alfonso dicen, modifiquemos la Constitución. Y la cuestión, que la idea era que todo se sitúe en lo que hemos, la primera partecita del artículo 22. Un concordato, un tratado, una declaración, concordato, tratado, declaración. Lo que en la jerga del derecho internacional se llamaría genéricamente tratados internacionales, y hago la aclaración.
A nivel internacional hay una convención que se llama que es un tratado internacional, que es la Convención de Viena. Igual que Hans Kelsen. En la Convención de Viena, ¿qué se decidió? Que cuando hay tratados bilaterales o multilaterales que decidan algo entre distintos estados, ya se llame declaración, pacto, tratado, concordato, o como carajo le quiera, termotanque RIN, o secarropas Coinor, llámalo como se te cante, en la medida que tenga, que determine derechos y obligaciones a los estados. Eso, de acuerdo a los términos del artículo 8 de la Convención de Viena, se va a llamar Tratado Internacional. ¿Sí? Cualquier instrumento de esas características se va a llamar genéricamente Tratado Internacional. El tema es que la idea del Pacto de Olivos, pará, Dayana, desenchufen a Dayana. O sea, ansiosa, Dayana. El tema es que Dayana, el Carlo y el Alfonso pensaban que tenían la vaca atada. Y habían dicho, todo tratado internacional va a tener jerarquía supralegal. Supralegal. Supra no es una parte, no es solamente uno de los nombres de la mostaza. No, que supra es una expresión latina que también puede servir para impactar a sus amistades un sábado por la noche cuando le dicen, esto es supra lo que sea, supra significa superior. Los tratados internacionales ratificados, es decir, ratificados por el Congreso de la Nación en nuestro caso, tienen jerarquía superior a las leyes. En la pirámide del ñato Kelsen van a estar un escalón arriba que las leyes. Pero no está diciendo, Dayana, que tienen jerarquía igual a la Constitución. Puede que sí, pero no está diciendo eso. Está diciendo que está por encima de la ley. Lo que está pasando es lo siguiente. Que tienen jerarquía superior a la ley. Nada más. Nada más. Uy, Dios. Acá estoy. Que tiene jerarquía... ¿Pero qué quiere decir que tiene más? Míreme, señorita. A ver. Que de pronto aparecen los tratados internacionales. ¿Sí? ¿Y dónde voy a meter los tratados internacionales? Acá. Entre la Constitución y la ley. ¿Estamos? Entre la Constitución y la ley. Pero el punto, que esa era la idea de todo el 75, inciso 22. Lo que jamás pudieron advertir, que cuando llaman a la elección constituyente en 94, hubo una tercera fuerza que sacó una bandada de votos. Sacó muchísimos votos. Y no fue tan fácil para los dos partidos mayoritarios, para el acuerdo político mayoritario, decir que todo tratado internacional tenía fuerza superior a las leyes. Perdón, jerarquía supralegal. O jerarquía superior a las leyes. Porque acá viene el tema. Si cualquier tratado internacional tiene jerarquía superior a las leyes, yo les doy un datito. Entre 1991 y el año 2001, en la Argentina firmó 29 o 31 tratados de asistencia recíproca. ¿Qué significa esto? Eran tratados de orden económico, donde, por ejemplo, área siderúrgica. Estados Unidos se compromete a invertir 10.000 millones de dólares en la Argentina. La Argentina se compromete a invertir 10.000 millones de dólares en Estados Unidos. Adivinen quién no cumplía. Pero nadie le importaba si la Argentina cumplía o no. Porque eso significaba, la inversión significaba conseguir hacerse de activos en la Argentina por parte de las multinacionales
a través de un tratado bilateral, ¿sí? Y en ese escenario funcionaron las privatizaciones y desnacionalizando y descapitalizando el país. ¿Qué miércoles tiene que ver todo con esto? Y la idea es que ese tipo de acuerdos estén por encima de la decisión del Congreso, tengan carácter supralegal, ¿se entiende? Que no lo puede manejar el gobierno. Bueno, muchísimos de esos acuerdos, en muchos de esos acuerdos, la Argentina renunció a la inmunidad soberana. Es decir, que cada vez que teníamos un quilombo con eso, ¿qué pasaba? Intervenía un tribunal de Nueva York. Bien. Entonces, este es el escenario que se rompe. Entonces, esta tercera fuerza, cuando aparece con todo en la constituyente del año 2000, del año 1994, dice, no, vamos a agregar un segundo párrafo del artículo 75, inciso 22, al inciso 22. Y dice que la declaración, bla, 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 y nombra 10 tratados internacionales, todos estos tratados internacionales no solamente van a tener jerarquía superior a las leyes, sino que van a decir lo que dijo ahí Dayana. Aquellos que expresamente, dice el 75 inciso 22, van a tener jerarquía constitucional. Y no van a estar en sí, no van a ser meros tratados internacionales, sino que van a ser algunos tratados no solamente van a estar por encima de la ley, sino que también van a estar al igual que la Constitución. Entonces, uy, ahora entiendo. Pasamos al otro escenario. El 75, inciso 22, incluye a 10 tratados internacionales. ¿Esos tratados internacionales son iguales que los otros tratados internacionales? No. Esos 10 tratados internacionales van a estar jerarquizados aún más arriba que como supralegales. Esos tratados internacionales, miren este slide, miren esta diapo. Estos tratados internacionales son tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cuáles son? Estos 10 van a tener igual jerarquía que la Constitución. El resto de los tratados internacionales va a ser supralegal, pero no va a ser constitucional. Y después vienen la ley, los decretos, las resoluciones. ¿Se entiende? Los tratados, todo tratado internacional va a tener jerarquía superior a la ley, pero algunos, ¿cuáles? Los que dice expresamente el 75 inciso 22, van a tener jerarquía constitucional. ¿Qué particularidad tienen estos tratados internacionales? ¿Qué particularidad tienen? Y la particularidad fundamental es que son tratados de derechos humanos. Entonces, va de vuelta, está la Constitución. Por debajo están los tratados internacionales ratificados. Todo tratado internacional, por el hecho de ser ratificado, tiene jerarquía superior a la ley. Pero hay tratados internacionales que además de ser superiores a la ley, están jerarquizados por el artículo 75, inciso 22, con lo cual tienen jerarquía constitucional. Están a la misma altura que la propia Constitución. ¿Se entiende esto, chicos? Fíjense que este slide, no estamos hablando de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, están a la par, uno con otros. Y después viene el resto de los tratados. Y ahora la jerarquía se armaría, la pirámide que sería Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos reconocidos en el 75, inciso 22. Tratados internacionales, leyes, decretos, resoluciones. ¿Se entiende el punto? Si se entiende el punto, descansamos 4 minutos y 10 volvemos. ¿Te parece? Perdón, profe, yo no entendí lo de supranacionales o algo así. No dije supranacionales, dije supralegal. Supralegal es superior a la ley.
Todo tratado internacional, Gisela, Sí, es superior a la ley. Tiene jerarquía superior a la ley. ¿Sí? sí. Todos los Pero, que no sean de derechos humanos. a ver, todo tratado internacional es superior a las leyes. Pero hay algunos que además de ser superiores a las leyes, están a la misma altura que la Constitución. Ok, entiendo. ¿Cuáles? Gisela, espera un segundito. ¿Cuáles? Los Los 10 que que están en el los, inciso 22. exacto, no todos los de derechos humanos, sino los 10 tratados de derechos humanos que nombran ahí. ¿Sí? Bien. Sí, gracias. Paramos 4 minutitos hasta las 22:11, si les parece. Profe, Entonces, consulta. diga. ¿Cuándo va a subir esta clase? Y qué sé yo, mañana les paso el CBU, cuando se acredite mi cuenta y en las próximas horas. Tranquilas. Veo ansiedad. Cuando debieran estar más tranquilas y tranquilos, porque estamos yendo a terreno más firme, parte normativa, estamos en terreno firme. Ahora lo que ustedes tienen que empezar a relacionar conceptos que hemos estado contextualizando 3 semanas. Hemos estado contextualizando todo este tiempo. Ahora es una bajada de todo esto. Ahora, esto no queda acá. Esto significa también lo siguiente. Los tratados internacionales serán interpretados en las condiciones de su vigencia. Primera cuestión. La palabrita mágica no basta con leer ahí que tienen carácter supralegal algunos y carácter constitucional otros, sino hay una expresión ahí en las condiciones de su vigencia. ¿Sí? En las condiciones de su vigencia tienen carácter constitucional. Uno, anoten eso y ahora voy a decir qué significa. Lo otro a tener presente es que un simple tratado de derechos humanos, que no está mencionado acá en el 75, inciso 22, ¿puede otorgársele jerarquía constitucional? Sí. ¿De qué manera? Cuando son aprobados por 2/3 de los miembros totales de cada Cámara. Más de 2/3 de los diputados totales de la Cámara. Más de 2/3, no los presentes, sino los totales. Más de 2/3 de los miembros totales de la Cámara de Senadores. Si ambas cámaras lo aprobaban con esa mayoría súper especialísima, adquiere el carácter de tratado internacional, con jerarquía constitucional. ¿Se entiende? Tiene que ser un tratado de derechos humanos. Tiene que ser un tratado de derechos humanos. ¿Sí? ¿Puede quitársele el carácter constitucional a un tratado que tiene jerarquía constitucional? Sí. ¿De qué manera? Mediante la decisión de los 2/3 de los miembros totales de cada Cámara. El camino inverso. ¿Entiende? Entonces, ¿qué tratados tienen jerarquía supralegal? Todo tratado internacional ratificado. ¿Todos tienen jerarquía constitucional? Nones. Tienen jerarquía constitucional aquellos 10 que dice el inciso 22. Y todos aquellos que se han aprobado con las mayorías especiales a las cuales hice referencia. Es decir, con la aprobación de 2/3 de los miembros totales de cada Cámara. ¿Qué significa? Hay una palabrita mágica dando vuelta. En las condiciones de su vigencia. ¿Qué significan las condiciones de su vigencia? Que cada tratado, qué sé yo, se me ocurre acá, el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica. Es un tratado internacional de derechos humanos para América. Y el tratado, como el Pacto de San José de Costa Rica, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como casi todos los tratados, no solamente es el tratado,
sino que alrededor del tratado se institucionalizan o se crean una serie de instituciones que sirven para controlar el cumplimiento del tratado, ¿se entiende? Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, o en el marco del Pacto de San José de Costa Rica, existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CID. Y existe una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emite dictámenes, ¿se entiende? A ver, cuando la Constitución dice, estos tratados en las condiciones de su vigencia, significa que la interpretación, se va a tener en cuenta los efectos de interpretar estos tratados, lo que diga las condiciones de su vigencia. ¿Y quién fija las condiciones de su vigencia? Estos organismos que actúan de modo adicional o de modo asociado al funcionamiento de tales tratados. Ejemplo, cuando yo hablo de las condiciones de su vigencia del Pacto de San José de Costa Rica, y yo tengo que ver qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, qué cosas ha dicho con respecto a un tema similar, ¿se entiende? Que me sirve como pautas interpretativas. Esto es, a ver, esto es muy importante porque también nos pasa en otro ámbito. ¿Cuáles son los tratados que nos interesan muchísimo? Nosotros, aparte de los derechos humanos, porque obviamente estamos hablando de derechos humanos laborales. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso, de esa categoría? Hay un organismo a nivel internacional que frecuentemente produce normas internacionales, tratados internacionales. No se llaman ni declaraciones, ni pactos, ni concordatos, se llaman convenios. La Organización Internacional del Trabajo cada tanto dicta convenios, los convenios de la OIT. Y esos convenios, cuando los ratifica la Argentina, ¿qué rango van a tener? El de un tratado internacional, un convenio de la OIT, por lo tanto, ¿qué jerarquía tendría? ¿Constitucional o meramente supralegal? Pregunta de examen. Supralegal. Muy bien, Gisela. Ahí, alguna duda al final del otro bloque, ahí humillando. Bien, supralegal. Pero la cuestión es que se debate, como hay varios convenios de OIT que están introducidos en tratados que tienen jerarquía constitucional, dicen, che, lo que digan los organismos de control de la OIT tienen que ser tenidos en cuenta a los efectos de entender cómo entiendo los convenios de la OIT, en las condiciones de su vigencia. Pero cuando uno piensa en el derecho internacional, ¿qué es lo que pasa? Y uno se imagina que a nivel internacional está, qué sé yo, el Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¡wow! Deben estar más allá del bien y del mal. ¿Qué sé yo? Debe ser algo wow, tipos que no tienen pasiones mundanas, que no se inmutan, qué sé yo, ante las inclemencias de la vida, las vicisitudes de lo cotidiano. No, son seres extraordinarios. Wow. Pero ¿quién nombra a estos personajes? Los nombran los distintos estados. Y muchas veces el derecho internacional, ¿recuerdan cuando vimos el primer día las hegemonías y contrahegemonías? Y que la ley no es el resultado de el gran repollo, sino es la resultante de una serie de fuerzas internas, externas, las hegemonías, contrahegemonías que producen, que dan sentido a una ley. ¿Recuerdan de eso? Bueno, a nivel internacional no es distinto. ¿Qué sé yo? El Pacto de San José de Costa Rica tiene 10 relatorías. 10 relatorías significa, hay 10 áreas de trabajo de 10 derechos humanos distintos. El 90% de la guita que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a libertad de expresión. ¿Quién maneja la ley? ¿Quién financia la Relatoría de Libertad de Expresión? O Globo, el diario Clarín de la Argentina, el Mercurio de Chile, los diarios norteamericanos. Y como diría mi abuelo, que era un estadista, decía, difícil que el chancho chifle. Y si toda la guita viene de esa gente, me imagino lo que debe decir esa comisión, efectivamente.
generalmente en libertad de expresión pueden matar, qué sé yo, en Colombia han asesinado cerca de 400 periodistas en los últimos 10 años, posta, 400 periodistas, pero no hay una sola declaración en contra de Colombia. Pero sí la hay, por ejemplo, en el caso argentino, hasta el año 2015, lo ha habido en el gobierno de Bachelet, durante los gobiernos de ella, en Chile durante los gobiernos de Bachelet, en el caso de Lula con la Red Globo. A ver, digo, no está ni bien ni mal, está a entender cómo funciona la política internacional. La política internacional la construyen los estados, y los estados tienen gobiernos de derecha, de izquierda, de centro. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Un dato. ¿Dónde funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A ver, la Corte Interamericana del Pacto de San José de Costa Rica, ¿dónde funciona? En Costa Rica, ¿no? No, en Washington. Otro dato. Adivinen cuáles son los únicos 2 países que no han firmado, que no han ratificado el Pacto de San José de Costa Rica. A ver. Washington debe ser uno. Agregaría Estados Unidos, pero y Canadá. A ver, está mal, no, está bárbaro tener una Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero estos son los límites, ¿se entiende? Y cuando nosotros estamos, en algunas cuestiones va a ser bingo, y en algunas cuestiones vamos a parir, con lo que decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, vamos a la OIT. Pensemos la OIT. La OIT es el único organismo multilateral de los que funcionan bajo la órbita de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que es tripartito. ¿Qué significa? La OIT tiene una estructura que está integrada primero por los estados. Y cada estado tiene una triple delegación. Cada país presenta representantes gubernamentales, presenta representantes sindicales y presenta representantes empresariales. Sindicales, empresariales y gubernamentales. Bien. Estaba abriendo una diapo para compartir con ustedes. A ver, se me ocurre, a ver. Este es otro Power. Fíjense algo. La OIT, hay delegaciones. Va de vuelta. La OIT tiene una representación. ¿Quién se afilia a la OIT? El Estado. Y cada Estado tiene una triple representación. Gobierno, sindicatos, empresarios. ¿Se entiende hasta ahí? La OIT tiene 3 instancias de gobierno. Abajo, en la filmina, como diría nuestro presidente, la Asamblea Internacional de Trabajo, la Conferencia Internacional de Trabajo. En el medio estamos viendo el Consejo de Administración. Y arriba estamos viendo la Oficina Internacional de Trabajo. ¿Qué hace cada una? Es así. La Conferencia Internacional de Trabajo, también llamada la Asamblea, es donde todos los años, en el mes de mayo, se reúnen a debatir los grandes temas que están en la agenda. Todos los Estados miembros de la OIT mandan representantes a Ginebra, y durante un mes la pasan muy mal. Yo soy envidioso porque nunca me llevaron.
van a Ginebra representantes gubernamentales, los gobiernos, empresarios y sindicatos, y debaten en la asamblea. La asamblea es el órgano más democrático de la OIT. ¿Por qué? ¿Querés que te diga cuándo van? Van a fin de abril. No me hagas hablar. Alguien me hace una acotación porque me dice que el slide dice junio. Yo de envidioso, sé perfectamente cuándo empiezan a rajarse para Ginebra. Yo lo más cerca que estuve de Ginebra es de la Ginebra Balls. Pero no viene al caso. La Conferencia Internacional de Trabajo, la Asamblea Internacional del Trabajo, es el órgano más democrático. ¿Por qué? Porque se juntan todos los Estados miembros de la OIT, todos, todas, todes, ¿se entiende? Y discuten. Y cada país tiene una representación más o menos pareja, porque cada país tiene derecho a llevar esa representación múltiple, tripartita. ¿Qué es lo que decide? Vendría a ser un cuerpo deliberativo, como un congreso de la Organización Internacional del Trabajo. Los convenios de la OIT y las recomendaciones de la OIT se deciden en este ámbito deliberativo, ¿se entiende? ¿Quién arma la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo? El Consejo de Administración. ¿Se entendió qué hace la conferencia? Es muy importante y aparte porque es el órgano más democrático. El Consejo de Administración es el que le arma la agenda a la conferencia. Y es el que le arma la agenda grande a la Oficina Internacional del Trabajo que está en la parte superior. El Consejo de Administración es un órgano, acá está mal, es un órgano directivo, no es un órgano ejecutivo, es un órgano directivo, ¿sí? De la OIT. Y se reúne 3 veces al año. ¿Cuál es el órgano ejecutivo? La Oficina Internacional del Trabajo, que es un pequeño grupo que dirige en el día a día y que está todo 24/7 en Ginebra. ¿Sí? Está todos los días, de todos los meses del año en Ginebra. ¿Qué es la Oficina Internacional de Trabajo? Es el órgano ejecutivo. ¿Qué es el Consejo de Administración? El órgano directivo. ¿Qué es la Conferencia Internacional de Trabajo? El órgano deliberativo. ¿Se entiende? ¿Cuál es el órgano más ancho y donde hay mayor nivel para la participación de todos los Estados miembros? La conferencia. Pero ¿cuál es el que marca la cancha? El Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración está integrado. ¿Cuántos países hay en el mundo? Hay muchos más países que los miembros del Consejo de Administración. El Consejo de Administración está integrado solamente por 56 miembros. Solo por 56 miembros. 28 gubernamentales, 14 sindicales y 14 empresariales. 28, 14 y 14, 56. Pero ya de hecho hay mucho más países, hay mucho más estados que esos 56. Con lo cual ya hay países que se quedan fuera. ¿Se entendió esto? Entonces, hay algo más. De esos 56, hay 10 lugares que corresponden a los países más industrializados. No importa qué es lo que hagan con los derechos laborales en su país, pero China tiene un lugar, Estados Unidos tiene un lugar. Estados Unidos, ¿ustedes saben cuántos convenios internacionales de la OIT tiene ratificados los Estados Unidos de 190 convenios que hay? ¿Cuántos ratificó los Estados Unidos de Norteamérica, la nave insignia de la democracia universal? A ver, un numerito. 190. ¿Cuántos? ¿Cuántos podrían decir ustedes? 110. 10. 0. 0. 14.
14. Me eximo de todo comentario. Casi le pegué. Casi le pegaste. Lamentablemente, casi le pegaste, porque la verdad es realmente complejo. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Administración hay países que se van a quedar fuera y hay países que van a estar dentro. Estados Unidos va a estar, tiene una cuota fija, porque es el segundo país más industrializado. China, Estados Unidos, Norteamérica, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra. Hasta Italia está ahí adentro. Rusia. Ustedes no saben lo que es el derecho laboral en Estados Unidos, Rusia y China. ¡Oh! Es Disney. Es Disney. ¡Wow! Tiran. En China son y todos. y en Estados Unidos y en Rusia, ni te cuento. Pero estos países, hasta no es que solamente tienen un miembro en el Consejo de Administración, tienen 2 y hasta 3. Pero lo que estoy diciendo es que tienen sillas fijas. Y lo demás se reparte entre lo que queda. ¿Y por qué le estoy dando tanta importancia al Consejo de Administración? Porque en el ámbito del Consejo de Administración funcionan 2 comités. ¿Sí? Funciona el Comité de Libertad Sindical, funciona el Comité de Libertad Sindical y el Comité de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones. De estos 2 comités, el más importante es el primero, el Comité de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones. ¿Por qué es importante? Porque es el que va a interpretar las quejas que se hacen por incumplimiento a un tratado internacional, a un convenio de la OIT o a una recomendación de la OIT. Es decir, ese comité de expertos de aplicación de convenios y recomendaciones es el que va a analizar las condiciones de vigencia de los convenios de la OIT. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Por qué es importante? Generalmente ese comité está integrado por 18 o 19 miembros. ¿Quién elige a esos 18 o 19 miembros? El Consejo de Administración. A todo esto, hay algo que nosotros no hemos dicho. ¿La OIT qué estructura tiene? Partita. 3 partes. Gobiernos, sindicatos, empresarios. ¿Alguna vez escucharon hablar de Erich Hobsbawm? Erich Hobsbawm era un muy conocido. Valentina, ¿escuchaste hablar alguna vez de Hobsbawm? Te voy a sentir ahí. Hobsbawm, un tipo que, la verdad, muy buen historiador inglés, le chingaba como caballo. A Sudamérica nunca le encontró el punto, porque es una máquina de decir boludeces, pero la verdad la historia universal de Hobsbawm es algo, es jamón del medio. Se disfruta leyendo esa historia porque aparte es un tipo con mucha elaboración crítica, mucha. Hobsbawm, que falleció hace 2 o 3 añitos, tenía una expresión. Hobsbawm hablaba de los 30 años gloriosos. Para esto nos sirve entender toda esta contextualización también. ¿Cuáles eran los 30 años gloriosos? Y los 30 años del estado de bienestar, los 30 años que siguieron a la Segunda Gran Guerra. ¿Cuál es el corte de los 30 años gloriosos? Y la crisis del petróleo, 1974, 1975, 73, 74, 75, los 30 años gloriosos, a tal punto que Hobsbawm llegó a hablar de los 30 años que siguieron a los 30 años. Ya pasaron 40. Pero ¿qué es lo que es interesante analizar de estos 30 años? ¿Qué es lo que pasa con la política internacional luego de la crisis del petróleo? OIT, reitero, es un organismo de carácter, ¿me dijeron? Tripartito. Gobiernos, empresarios, sindicatos. En los años gloriosos de Hobsbawm, ¿cómo se constituía la hegemonía en la Organización Internacional del Trabajo? Gobiernos de izquierda, de centroizquierda, gobiernos populistas, gobiernos democráticos, gobiernos socialdemócratas,
que tenía una fuerte influencia de los partidos populares e incluso de los partidos obreros. ¿Se entiende esto? Con lo cual había una fuerte alianza hasta mitad de la década del 70, una fuerte alianza en la Organización Internacional del Trabajo entre los gobiernos de carácter popular y los sectores obreros. El gran motor de la OIT durante 30 años fue esa alianza. Luego de la crisis del petróleo y cuando empiezan a ganar los Reaganomics, Margaret Thatcher y la mar en coche, sobre todo en los 80, esa alianza se quiebra. Y hoy la OIT es un lugar donde cada vez que se aprueba algo, ¿qué se aprueba? Son todos convenios pro empresa. Y de vez en cuando sale algo piola. ¿Se entiende esto? Esa alianza, ese 2-1 que hacían los sindicatos y los gobiernos, dejando aislado al sector empresarial, hoy no es igual, porque la mayoría de los gobiernos son proempresariales. Más los empresarios, ¿a quién dejan aislado? Al sector sindical. ¿Se entiende esto? Y por ende, esos mismos estados, con esta misma tipo de representación, son los que integran el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración, bueno, a ver, ¿cuáles son los nombres? ¿Cuáles son los nombres? Hace un año se modificó algo por ahí, pero por ejemplo, vamos a usar la última integración, esto se modificó el año pasado, pero esta integración estuvo durante muchísimos años. Es más representativa que la actual. Ojo, no es muy distinta, la actual. Estos son los 19. No hace falta ser un genio. ¿Quiénes determinan cómo voy a interpretar un convenio de la OIT? Hay un miembro de Japón, hay un miembro de Grecia, y acá vienen los chistes, del Líbano, de Brasil. Brasil no tiene ratificado el convenio 87 de la OIT, por ejemplo, ni el convenio 98, ni el convenio 111 sobre no discriminación. Está Bradley, de Estados Unidos. Hay un miembro de Sudáfrica. Sí, Sudáfrica. Hay un miembro de Panamá, de Marruecos, de Sierra Leona. Ustedes no saben lo que es el derecho social en Sierra Leona. Y en Marruecos, la Federación Rusa, en Reino Unido, en Tailandia, no saben lo que es el derecho laboral en Tailandia. En Australia, que se derogó en la década del 70, se derogó el derecho al trabajo, igual que en Nueva Zelanda. En Camerún, los derechos humanos en Camerún no saben lo que son, no saben lo que son. En Madagascar, ¿qué mejor que un miembro de Madagascar que esté en la comisión de expertos? Y de India, y de Trinidad y Tobago, sin palabras, Trinidad y Tobago es la etapa superior de los derechos humanos, la 5ª generación. Ahora hay miembros de Liberia, hay miembros ha llegado a haber hasta miembros de Haití, no jodamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Están los países centrales y sus satélites. Ah, me estaba olvidando el primero, Mario Gackerman. Así le decimos los que lo conocemos, Gackerman. Que es un señor que fue el director del Departamento de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la UBA, muchos años, y entre sus antecedentes dice que trabajó en el Congreso de la Nación, asesorando en temas laborales en el Congreso de la Nación, entre el año de ingresos 1976 hasta el año 2001. Pero pará, ¿desde qué año me dijiste? 1976, pero si el Congreso no... El de Carlitos y ¿cómo es el otro? Y Alfonsín. No, ¿qué? No, Malena. Había otros señores y no había Congreso en el 76. Ni en el 77, ni en el 78, ni en el 79, ni en el 80. ¿Recuerdan la LST cuando fue destrozada? Yo hace años estoy buscando la lista. La lista de lo que se llamaba la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era la que escribía las leyes que los militares firmaban.
La CAL funcionaba en el ámbito del Congreso, pero no eran diputados, eran asesores. En el área laboral había 5, tengo el nombre de 2, y tengo una enorme presunción de quién puede ser el tercero. Gackerman, claramente. No hay quien no diga que formaba parte de la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Es decir, personajes como estos interpretan los convenios de la OIT en las condiciones de su vigencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, ¿está todo mal? No, no está todo mal. Porque aún así, en toda esta merda, hay estándares jurídicos que cuando está todo peor o peor, me generan un piso de derechos muy superior a lo que pueden ser gobiernos de ultraderecha, ¿se entiende? Al menos a nivel internacional, algunos piensan que hay cosas que no se pueden decir porque quedan desprolijas. La política internacional es menos cáustica. No son todos Trump, como dice mi hijo. Entonces, la cuestión no pasa por mandar a la picota a la OIT o al Pacto de San José de Costa Rica y despotricar y demonizar al derecho internacional. Pero como diría Mario Benedetti, que no era jurista, era un poeta uruguayo, tal vez la cuestión pase por desmitificar la Vía Láctea. Desmitifiquemos la Vía Láctea. Tal vez la cuestión no pase por entender que andan con túnicas blancas caminando entre las nubes estos personajes de la política internacional, y tal vez sean más terrenales que el más terrenal de los seres humanos que caminan con nosotros por la calle. ¿Se entiende? Ni son lo peor, ni son la salvación. Son herramientas. Son herramientas que uno tiene que ir trabajando en función de los objetivos que tiene el derecho al trabajo. ¿Cuál? Que el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, a la trabajadora, dignidad en sus relaciones laborales. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ni muy, ni tan. Pero desmitifiquemos la Vía Láctea. ¿Por qué todo esto? Este es el camino largo para entender el 75, inciso 22. Pero es necesario. El programa dice que ustedes tienen que ver OIT. Pero no basta con decir OIT. OIT es esto. Yo les voy a contar algo más. Cada vez que se elige un profesor en la Facultad de Derecho, llega un momento en que hay que llamar a un concurso. Y cada vez que hay un concurso hay un jurado. Y cada vez que hay un jurado está Ackerman, Rodríguez Mancini y Roberto Izquierdo, un tipo que detesta su apellido. Me encantaría llamarse Roberto otra cosa, no Izquierdo. Con lo cual, si esos señores son los que van a ser jurados de los que van a enseñar derecho, eligen las formas, los formatos, los sentidos del derecho que se va a enseñar. ¿Se entiende esto? Y no está ni bien ni mal. Lo malo es pensar que todo esto tiene otra dinámica. No está mal. La manera más interesante de poder revertir eso, Bourdieu decía que al poder se lo combate desnudándolo, conociéndolo. Con lo cual no me parece un tema menor. ¿Se entiende? Miren todo lo que nos hace hablar de las fuentes del derecho al trabajo. Y buena parte de lo que decimos tiene consecuencias normativas importantísimas. Aún así, la OIT tiene una serie de convenios que no solamente van a ser ratificados o no ratificados, y depende si lo ratificaron o no, van a tener vigencia en cada estado. La OIT, ¿dónde miércoles lo metí lo de la OIT? La OIT tiene
en 1998, bien digo, determinó que hay 8 convenios, 8, estaba contándome los dedos, a ver si había sacado uno de más, uno de menos, 8 convenios que son los convenios fundamentales. ¿Qué pasa con los convenios fundamentales? Los convenios fundamentales tienen obligatoriedad para los estados. ¿Pero qué tipo de obligatoriedad? Son obligatorios independientemente y que cada estado los ratifique concretamente. Me explico. Hay 8 convenios de OIT, los 8 fundamentales, que son obligatorios para todo estado miembro de OIT por el mero hecho de estar asociado a OIT. ¿Se entiende? Ah, pero Estados Unidos no lo ratificó. Es obligatorio igual. ¿Por qué? Por el mero hecho de asociarte a OIT. ¿Cuáles son esos 8 convenios? Y el convenio 87 sobre libertad sindical. El convenio 98, pongan los números, después los vamos a ver. El convenio 105 sobre el trabajo forzoso. El convenio 100 sobre igualdad de la remuneración. El convenio 111 que les dije antes, sobre la no discriminación. El convenio 138 sobre la edad mínima en el empleo. El convenio 182 sobre las peores formas del trabajo infantil. Y otro convenio más sobre el trabajo forzoso. El convenio 29. ¿Se entiende? Estos convenios, que después le vamos a pasar la filmina, slide, diapo, como carajo quieran ustedes llamarla, estos convenios son obligatorios para todos los estados, independientemente que sus parlamentos lo hayan ratificado o no. ¿Por qué son obligatorios? Porque son los convenios fundamentales de la OIT. Desde el momento 1 que un estado decidió adherir a la Organización Internacional del Trabajo, tiene que atenerse a ellos. ¿Se entendió esto? Chicas. Sí, igual está bárbaro que el tema de los convenios. Obvio que está bárbaro. Yo no dije que no. Lo que estoy diciendo es, a ver, démosle un poco de complejidad al asunto, porque si no parece Disneylandia. Démosle un poco de complejidad al asunto. No, igual lo que no me pareció bueno es que siempre como decías, ponele el de derecha y este otro que está como presidente acá de la OIT, como representante de Argentina, que siempre todo tiene que ser para un solo punto de vista, que no haya más personas que tengan otros puntos de vista y que una persona que está estudiando pueda tener diversos, o sea, muchos, no me salen las palabras. Yo Muchos creo haber enfoques, entendido. digamos, más allá de la política. A ver, la política es correlación de fuerzas, la política es hegemonía. Pensar que si nosotros pensamos en las hegemonías locales, lo llegamos a ver, nos cuesta a veces, pero entender que existen hegemonía y contrahegemonía a nivel local, pensar que eso no existe a nivel internacional es ser medio ingenuos. Y el tema no es conformarnos con la ingenuidad, sino entender primero cómo son las cosas y tal vez alguna vez se puede modificar. Alguien me dijo hace muchos años que la única realidad que se modifica es la que se conoce. ¿Sí? Y me parece importante. Pero para eso hay que tener criterio y tener... El criterio se lo forman ustedes. Lo que estoy diciendo como, es decir, porque tal vez está bien tener gobiernos de derecha, qué sé yo. Tal vez está bien, a mí no me gustan, pero eso es la democracia. El tema es naturalizar que las cosas son así, Malena. No, el hombre, la mujer en estado natural piensa como una persona de derecha, y no, qué sé yo. Son como las discusiones con mi tía Margarita, que mi tía Margarita dice, no, las cosas son así porque han sido siempre así, naturaliza un sentido común que es una construcción. El tema no es pensar de una manera u otra. Cada cual tiene derecho a pensar como quiere. El tema es no darse cuenta.
cómo se construye un determinado Claro, igual es un pensamiento. problema que venimos arrastrando. No, no es ningún problema, no es ningún problema. El problema es cuando negamos al otro. Cuando pensamos, naturalizamos y negamos el pensamiento del otro. Ese es el problema. Y hay un lugar donde yo creo que no se debe permitir eso, en la universidad. La universidad. Totalmente. En la universidad hay tantas cosas que me llenan soberanamente las... Ay, no se puede decir eso. Que me molestan. Pero hay pensamientos que no me gustan. Pero bienvenidos sean. Mientras sea un debate sincero, crítico, fundado. Lo que me jode es cuando viene alguien y me dice, no, se acabaron las ideologías. Ah, miércoles. Eso y decir, me recibí de idiota, es lo mismo. Porque desde el punto uno que estoy mirando, me paro en una baldosa y veo la vida, ya la estoy viendo esa vida desde un lugar. ¿Se comprende esto? Nada más, a ver, qué sé yo. Hace unos años, lo cuento siempre, no sé si lo conté el otro día, sí, creo que lo conté en este curso y el otro día, cuando la piba en 2015, explicando los sindicatos, yo desviviéndome, hablando de la solidaridad obrera, una piba me dice, ¿y por qué tengo que ser solidaria? Ah, sí, sí, que dijo que no quería ser solidaria. No, dijo, ¿por qué? Touché. Y yo naturalizaba el hecho de que tenemos que ser solidarios. Yo sé cómo explicar, yo sé por qué creo que una sociedad solidaria es mejor que una sociedad, ¿cómo es que dicen ustedes en los memes? Siempre solidario, nunca insolidario. No escriben eso en los memes, inundan las redes con el insolidario, en algo. Yo sé qué es lo que quiero y lo que no quiero. Lo que yo no puedo caer en la naturalización de decir, las cosas son así. Porque yo naturalizaba que uno tiene que ser solidario. Y no, ya hay cosas, seguro se lo llevaron preso. Por eso me parece desnudar, pero la puta madre, todo eso. Y les cuento que la OIT es el mejor organismo que tiene las Naciones Unidas. Es de lo mejorcito. La FAO, la UNICEF y la OMS, que este año le dieron cascotazo por donde sea. Le sacaron la guita. Como no la podían callar, le sacaron la plata. Y se terminó la política Pero lo que internacional. no entiendo es por qué, perdón, por qué tan pocos países y países tan, no sé, no quiero decir nada que no, esos 19 países que están en la OIT, ¿por qué eso? Primero, no están en la OIT. Están en el Consejo, están en el Comité de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Son los que interpretan las quejas frente al incumplimiento de un convenio. ¿Sí? Ese comité, como el Comité de Libertad Sindical, lo elige el Consejo de Administración. Ese Consejo de Administración, por su propio formato, no admite que estén todos representados. Y en esa imposibilidad fáctica, material, de no estar todo representado, prevalece precisamente las hegemonías a nivel de la política internacional. Esto pasa en la OIT y en todos los organismos internacionales. ¿Se entiende? Y no pasa por tirar por la borda el derecho internacional, sino por asimilarlo, sus puntos débiles y sus fortalezas. ¿Sí? Tal vez hoy, les suena fuerte esto que digo, pero porque creo que también hay que ver las fortalezas y las debilidades, y no idealizar espacios que tienen una complejidad mayor. Me resisto a tratarlos como estudiantes de tercer año de la enseñanza media. Me resisto. Y no por eso tengo que hacer más difíciles las cosas. Trato de hacerlo lo más sencillo posible, ¿se entiende? Tratar de verlo con palabras lo más sencillo posible las complejidades que vive. Hay gentes, hay una frase de Nietzsche que dice que algunos
algunos enturbian sus aguas para hacerlas parecer más profundas. Siempre me queda esa frase de Nietzsche, que algunos la explican muy rebuscado. No, es así de sencillo, pero no deja de ser complejo. ¿Entiende? Estas tensiones. A mí no me, a mí no me tiran para abajo. Me tiraría para abajo en desconocerlas. Me tiraría para abajo no desconocerlas, no estar al tanto de lo que pasa. Reitero, la única realidad que se transforma es la que se conoce. Y la principal herramienta y la principal fortaleza que ustedes tienen a mano es el conocimiento. Jamás lo que está acá adentro no se saca. ¿Recuerdan del fusilado que vive? Cuando dijo, y un día abrí los ojos y jamás pude cerrarlos. Tal vez por ahí pase la cosa. Por darse cuenta. Chicas, chicos, chiques. Desde hoy en la mañana parezco un locutor de radio, no por cómo hablo, porque soy horroroso, pero diciendo la hora. Son las 22:57 en la ciudad de Buenos Aires. Es hora de, como en el fútbol, hay que saberse retirar a tiempo. Así que nos vamos a ir. Hoy es juego o es martes, Rochi, Silvana. Jueves. Jueves. Bien, yo sé qué carajo pasa en la OIT, pero no tengo ni idea si es jueves o martes. Entonces, ¿vieron? Cada cual tiene sus puntos débiles. Ya saben, esto en breve va a estar, les voy a pasar mi CBU, y veremos cómo socializamos, con perdón de la expresión, para el amigo Gackerman, estos materiales. ¿Sí? LST, Constitución Nacional, es hora de empezar a traerla frecuentemente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Y la próxima voy a ir por los que no prenden la cámara. Chao, bueno. Chao, Muchas chicos. gracias, profesor. Profe.